¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos nuestro encuentro semanal a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Le damos la bienvenida a la farmacéutica Silvia Ciano y le preguntamos qué es el neumococo, qué enfermedades produce y por qué es tan importante el tema de la vacunación. Hola Tete, muchas gracias por invitarme nuevamente. Hoy, como decías, vamos a hablar del neumococo. Tenemos que explicar que el neumococo es una bacteria que es la principal causa de neumonía. Y la neumonía es una enfermedad respiratoria complicada que en nuestro país es causada prevalentemente por el neumococo, pero también puede ser causada por otros virus y bacterias. El neumococo es una bacteria que se encuentra generalmente en las vías respiratorias y en la garganta, y pueden existir personas que son portadoras y no se enferman o sufrieron enfermedades leves como una otitis o una sinusitis. Pero hay casos en los que se complica, y esto sobre todo sucede en las personas consideradas grupos de riesgo. Los grupos de riesgo son los niños menores de 2 años, las personas con enfermedades crónicas, cardíacas, renales o pulmonares, dentro de los que tenemos que incluir a los fumadores. También pueden ser personas inmunocomprometidas, dentro de los que contamos a las personas alcohólicas, las personas diabéticas, aquellos a los que se les haya extirpado el vaso y, por supuesto, los adultos mayores de 65 años. Para prevenir la enfermedad neumocóxica existe una vacuna, que es la vacuna que está incluida en el Calendario Nacional de Vacunación desde el año 2012. Es una vacuna segura y eficaz que protege contra los diferentes serotipos de la bacteria que pueden producir la enfermedad. Esta vacuna permite reducir la incidencia de la enfermedad y su mortalidad. Ok, escuchamos que nos dijiste que la vacuna está incluida en el calendario de vacunación. Preguntarte ahora quiénes deben vacunarse y cuándo. La pregunta de cuándo y quiénes deben vacunarse es importante. Si bien existe un esquema de vacunación recomendado en el Calendario Nacional de Vacunación, hay que tener en cuenta la edad y el estado de salud de los pacientes. En el caso de los lactantes, comienza su vacunación a los 2 meses, con una segunda dosis a los 4 meses y un refuerzo a los 12 meses. Es decir, el esquema es 2 dosis y un refuerzo. En el caso de que un nene tenga entre 1 año y 2 y no se haya vacunado, solamente recibe una dosis y un refuerzo, y de los 2 a los 5 años es solamente una dosis de vacuna. La vacuna que se utiliza para los niños es la vacuna que se conoce como Neumo 13 conjugada para lactantes, que no es la misma que se aplica en los adultos. Hay que recomendar que todos deben ser vacunados, por lo tanto esta vacuna puede aplicarse en cualquier momento en conjunto con otras vacunas del calendario de vacunación. Nos hablaste de los niños y ahora vamos a la franja de mayores de 65 años y preguntarte cuáles son las vacunas que deben aplicarse y cuándo. Las personas mayores de 65 años y los grupos de riesgo se vacunan en nuestro país desde el año 2017 siguiendo el denominado esquema secuencial, que consiste en la aplicación de 2 vacunas diferentes, la conocida como Neumo 13, que protege para 13 serotipos de neumococo, y la conocida Neumo 23, que protege para 23 serotipos. Cuando aplicamos la vacuna en adultos mayores y aplicamos ambas, estamos logrando una cobertura de prácticamente todos los serotipos que prevalecen en nuestro país. ¿Cómo es la vacunación? Hay que tener en cuenta varias cosas y voy a tratar de explicarlo lo más claramente posible. Un paciente mayor de 65 años debe recibir una dosis de Prevenar o de vacuna Neumo 13 y una dosis de vacuna Neumo 23. La diferencia entre una vacuna y otra tiene que ser de 1 año. Son solamente estas 2 dosis y no debe repetirse la vacunación. ¿Qué sucede con un paciente mayor de 65 años que se aplicó en la primera oportunidad una vacuna Neumo 23? Debería dejar pasar 1 año y aplicarse la vacuna Neumo 13. Y tampoco debe revacunarse. Siempre reciben los mayores de 65 años una dosis de cada vacuna. Si la persona es menor de 65 años o pertenece a alguno de los grupos de riesgo que mencioné anteriormente, debe comenzar su esquema de vacunación aplicando la vacuna Neumo 23, dejar pasar 1 año, aplicar la vacuna Neumo 13 y después, dentro de los 5 años, cuando sean 5 años de la dosis de la primera vacuna, aplicar la Neumo 23 por segunda vez. Siempre y cuando no tenga más de 65 años, porque en ese caso no tiene que volver a aplicarla.
¿Y qué recomendaciones nos podrías hacer sobre los efectos adversos, si los hay? La única contraindicación para la aplicación de la vacuna es que el paciente haya tenido una reacción alérgica en la aplicación de una dosis previa o sea alérgico a alguno de sus componentes. También puede ser una contraindicación que presente fiebre o alguna enfermedad aguda en el momento en que se iba a aplicar la vacuna y en ese caso no debe ser aplicada. Salvo eso, no hay contraindicaciones. Como efectos adversos son muy leves, puede ser dolor, enrojecimiento, hinchazón o alguna molestia en el sitio de la aplicación, pero que desaparece en el término de 48 horas, lo mismo que si en algunos pacientes, sobre todo en los niños, puede haber un leve aumento de la temperatura. Más allá de esto, no debería haber otro inconveniente. Podemos recomendar la aplicación de las vacunas de la neumonía en conjunto con cualquier otra vacuna del calendario, como ya había dicho, y en el caso de los adultos mayores, aprovechar la oportunidad cuando se están dando la vacuna de la gripe. Es importante también remarcar que en los pacientes inmunocomprometidos los esquemas tienen diferencias, el intervalo es de 8 meses, de 8 semanas y no de un año, por lo tanto esto debería verlo el médico que atiende a ese paciente. Bueno, para terminar me gustaría hacer un comentario en general respecto de la vacunación, que es muy importante tener en cuenta que si bien vacunarnos es un derecho, también es un compromiso y una responsabilidad, porque al vacunarnos no solo nos estamos protegiendo a nosotros y nuestra salud, sino que también protegemos a la comunidad y a las personas que nos rodean.